Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Es un placer, un privilegio estar nuevamente juntos aquí en Multimedios Galaad. Damos gracias a Dios primeramente por este privilegio, esta bendición. Damos gracias también al pastor José, que nos da la oportunidad de poder estar nuevamente acá compartiendo una palabra de bendición para tu vida. Damos gracias a Dios también por Sonia, la conductora, también por Mati. Ellos son los productores de este programa y hacen posible que ustedes a través de estos medios puedan estar mirando y escuchando la palabra del Señor. Amén. También nos puede encontrar, escucharnos por el aire, por la radio FM, amén, 100.9. También nos encuentra en Facebook, Multimedios Galaad, en Twitter y también por YouTube, Multimedios Galaad. Amén. Si no, se pueden bajar la app de Radio Galaad en Play Store. Amén. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar nuevamente juntos compartiendo, como decíamos antes, una palabra de bendición para sus vidas. Me presento, soy la pastora Paula Castellanos, amén, estoy junto a mi esposo, el apóstol y presidente de nuestra iglesia, amén, el apóstol Franklin Castellanos. Damos gracias a Dios, nos presentamos, somos de la Iglesia de Cristo, Mi Fe Sana, Ministerios de Fe y Salvación para las Naciones, amén, mientras mi esposo los saluda. Bendiciones, mis estimados, la verdad que es un privilegio poder estar una vez más acá y de seguro Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder usar este medio para poder así también llegar a otros y así ser de edificación para cada uno de ellos. La verdad que es un placer enorme y maravilloso en el cual les invitamos también a que puedan conectarse los días jueves también. Estamos ahí Estamos en Facebook, nos encuentra en Facebook Mi Fe Sana Iglesia, amén, usted nos puede encontrar. Estamos haciendo todos los jueves 20 horas Santa Cena. Vamos a compartir el discipulado como siempre al aire. Usted puede preguntar ahí, preguntas y respuestas, donde el apóstol va a estar también contestando las preguntas interesantes que a usted en estos tiempos le puede estar interesando, amén. También puede vernos por YouTube. Por YouTube también nos encuentran como Iglesia de Cristo, Mi Fe Sana Iglesia. Amén. Amén. O si no, apóstol Franklin Castellanos, porque hay algunas predicaciones que no se miran sino solo por ese medio. Ahí puede encontrar más de 300 predicaciones que pueden ser edificantes para su vida. Y yo creo que estamos en tiempos muy maravillosos en donde debemos de aprovechar lo que Dios está haciendo en este tiempo, especialmente para la iglesia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. En este día nosotros queríamos compartir con vos que estás del otro lado ahí, quizás, como decimos siempre, no estamos aquí para impartirte algo, sino que estamos para impartir la palabra del Señor para tu vida. No estás mirando del otro lado por casualidad, amén, siempre hay una causa que Dios tiene para tu vida. Y queremos tocar un tema muy importante, muy específico en estos últimos tiempos. Nosotros hemos puesto como título ¿Cómo estamos dentro de los tiempos proféticos y finales? Wow, ese es un tema tremendo, que la iglesia debe estar atenta, que la iglesia debe estar despierta. Amén. En estos últimos tiempos finales y proféticos que estamos viviendo, ¿no, apóstol? Sí, yo creo firmemente de que es tan tremendo cuando uno mira a la luz de la palabra profética, uno mira lo que está sucediendo actualmente en el mundo, ¿verdad? Pareciera de que las cosas que están aconteciendo parecieran cosas de la naturaleza o cosas que quizás se dan por las circunstancias de la vida. O uno siempre piensa así, especialmente el hombre piensa de que bueno, se escapó esta situación o la otra y estamos viviendo ahora problemas por el ambiente o por ciertas cosas que hay dentro del mundo que se mueven en la naturaleza. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra de que Dios está al control de todo. Es decir, Dios mueve todas las cosas, incluso la lluvia, los truenos. En la Biblia lo registra muy bien, ¿verdad? De que Dios es el que está al mando de todas esas cosas. Lo triste tal vez es que no tengamos el discernimiento de ver en la palabra del Señor todas esas cosas que están escritas. Y yo creo que por eso es que el Señor manda a la iglesia para que la iglesia lea la Biblia. Creo que todos los creyentes deberían de leer la Biblia, y también aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón debería de leer la Biblia. En la Biblia está escrito todo lo que está sucediendo detalladamente.
Pero en este tiempo creo que es un tiempo maravilloso para la iglesia, porque está a punto de retornar a su hogar, está a punto de ser arrebatada, aunque algunos por supuesto no creen en el arrebatamiento, piensan que eso es antibíblico. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia y escudriña detalladamente ese acontecimiento, uno se da cuenta de que estamos al borde, o sea, que de irnos. Es increíble las cosas que podemos estar viendo hoy actualmente en el mundo, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos verdaderamente estar a tonos y tener una fuerte comunión con el Espíritu Santo para poder discernir en el tiempo que estamos viviendo. Es muy importante realmente esto que está pasando ahora actualmente en el mundo, es decir, todo lo que acontece, los terremotos, los tsunamis, las convulsiones volcánicas, todo eso está profetizado en la palabra que iba a suceder. Incluso los volcanes anuncian la pronta llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los volcanes humean, es como que está diciendo el Señor: prepárense porque vengo pronto. Tremendo, tremendo. La verdad que es importante que estemos alertas, que estemos despiertos a estos tiempos finales que estamos viviendo. La verdad que yo creo que en este tiempo deberíamos de pedir al Señor, en estos tiempos todos deberíamos de pedir la unción de la tribu de Isaacar, que eran expertos en discernir y con conocimiento eran expertos en discernir los tiempos que estaban viviendo. Con conocimiento. Yo quiero leerles ahí para que usted, si tiene Biblia, puede estar también buscando en Primera de Crónicas 12:32 lo que dice. Dice así: de los hijos de Isaacar, expertos, me llamó tanto la atención, expertos, que nos volvamos, tanto vos mujer que nos estás mirando, hombre de Dios, que nos volvamos expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Imagínate qué tremendo, ¿va? Debemos de discernir los tiempos con conocimiento. O sea que hay una unción que había en el pueblo de Dios, en Israel, en las 12 tribus de Israel, porque esa es una de las parte de las 12 tribus de Israel, y había una tribu como esta, la de Isaacar, que sabía discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debería de hacer. En este caso, Dios necesita vasos en la iglesia de Cristo para que puedan discernir los tiempos de los tiempos que están sucediendo y de lo que debe de hacer la iglesia. Y yo creo que el Dios del cielo está levantando hombres y mujeres en este tiempo con una unción profética tremenda, y que el mismo Señor lo dijo allí en Hechos capítulo 2 versículo 17, dijo bien claro, y 18, que y sucederá, dice, y sucederá en los últimos tiempos, dice Dios. O sea, está el Señor ahí certificando que va a suceder, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Sino que Él, cuando habla, está hablando, y lo que Él dice se va a cumplir, porque la Biblia dice: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, lo que yo he hablado, lo que yo he dicho, lo que yo he certificado en la Biblia. Porque lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia, wow, eso lo va a cumplir. Porque todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Porque si supóngase que no se cumpliera, realmente no tendríamos nosotros por qué estar emocionados y hablando de la Biblia, si solamente fuera un libro obsoleto, como se le ha llamado en este tiempo final. Porque en este tiempo final incluso se cree en el mundo religioso especialmente que la Biblia está obsoleta, cuando en realidad la Biblia está al día con todo lo que está sucediendo. La Biblia no ha pasado de moda. Quizás el hombre sí, porque quiere introducir iniquidad al mundo, como se está viendo ahora actualmente. El misterio de la iniquidad está trabajando fuertemente hoy en este tiempo. Pero yo creo que estamos en un tiempo, mejor dicho, de Hechos capítulo 2, que dice así,
léalo. Lo leemos, dice así: y en los postreros días, dice Dios, Oiga, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. vaya, imagínese qué unción se va a activar, porque Dios está hablando ahí, y dice Dios. Es decir, que la unción de Isaacar, ¿no?, se va a manifestar en la iglesia de Cristo, porque todo aquello es figura nada más de lo que iba a venir. Entonces esto implica de que nosotros debemos de anhelar, desear, buscar que esa unción se manifieste en nosotros para saber qué hacer en estos momentos difíciles para el mundo. Incluso la iglesia está participando, pero sabemos nosotros que la Biblia dice que, si no me equivoco, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, me parece que dice que Él nos guardará de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todos los moradores de la tierra. Sí, ahí está, Apocalipsis 3:10, se lo leo. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. ¿Oyó? Sobre la tierra. Pero la iglesia no habita sino en la unción del Espíritu Santo, en Sión, ¿verdad?, si queremos llamar como una figura, ¿no?, donde está la presencia de Dios. Pero el que guarda, aquí dice, porque el que guarda la palabra de mi perseverancia, quiere decir que lo que está por suceder en el mundo recién está comenzando. No sé cómo vienen estos días, este año, ¿verdad?, que son años tremendos. Al menos estos 2 años van a ser años impresionantes a la luz de la Biblia. Amén. Sí, sí, la verdad que yo hablando también con hermanas, ministrando a las hermanas, amén, están preocupadas, la gente está preocupada. Ajá. Y está preocupada, yo digo, la iglesia de Cristo está preocupada, es cuando no tendría que estar preocupada, sino que tendría que estar ansiosa, correcto, buscando más del Señor, intimando más con el Señor. Pero está preocupada, está temerosa la iglesia. Sí. Está como con miedo y no intimando mucho en lo que es la venida del Señor que está pronta. Sí, yo creo firmemente de que eso es bastante delicado, porque la iglesia, al morar en la presencia de Dios, no debería de ponerse así, porque la Biblia, como decía Moisés, ¿no?, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a la guerra. Quiere decir que al mantener una vida de perseverancia, como dice el versículo acá, yo te guardé la hora de la aquí, yo te guardaré, perdón, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Creo que cuando nosotros tenemos temor, es porque de seguro hemos perdido presencia de Dios. Y al perder presencia de Dios viene el temor. O el pecado lo alcanza, o el pecado lo envuelve, o ya no puede levantarse de una situación. Entonces, el estar en falla, ¿verdad?, y el salirse de la presencia de Dios, es cuando viene ese tipo de temores. Por ejemplo, cuando Adán peca, ¿no?, él estaba viviendo en la presencia de Dios constantemente. Ahí no tenía miedo de nada. Vivía feliz, vivía tranquilo, vivía emocionado, pero de repente se sale de la presencia de Dios, ¿no? Y cuando sale de la presencia de Dios, ¿qué lo invade? Lo invade el temor. Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo? Le dije al Señor, ¿cuándo habías tenido miedo? Si tú nunca te había ocurrido eso. Pero era porque había abandonado la presencia de Dios, había abandonado la comunión con Dios. Y cuando uno abandona la comunión con Dios, lo que se apodera es eso. Mas cuando uno mira
fuera de la presencia de Dios, por ejemplo nosotros, si miramos ahora fuera de la presencia de Dios, de lo que está sucediendo y de los problemas que podamos tener en la vida, wow, dice uno, Dios mío, está tremenda la cosa, ¿cómo voy a pasar este trago? ¿Cómo voy a hacer? Y miras las noticias y miras esto y miras lo otro y te das cuenta que en vez de ir para arriba, vamos para abajo. El mundo está yendo al caos, a los colapsos, está yendo a la desgracia, está yendo a muchas cosas que lo que está haciendo es multiplicar la iniquidad, multiplicar la delincuencia, multiplicar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hemos perdido realmente intimar con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Hemos perdido. Cuando uno pierde eso, usted se da cuenta, cuando usted pierde eso y está fuera de foco, le cuesta ir a la iglesia, le cuesta adorar, le cuesta tener comunión con Dios, le cuestan muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que está tratando de hacer es sacarte de esa presencia, como lo hizo con Adán. Adán lo sacó de la presencia y empezó a tener temor. Y por eso es que Dios está llamando en este tiempo, ¿verdad?, a que pidamos esa unción, ¿no?, que es esa unción de Isacar para poder discernir los tiempos, pero esa unción va a venir a través de la comunión que podamos tener con Dios y de jugarnos. Yo creo que una de las cosas que a mí personalmente, como siervo de Dios me ha sucedido es que la mejor decisión que tomé es jugarme por Dios. Cuando tú te juegas por Dios, tenlo por seguro que las batallas se van a librar. Quizás vas a ser en la vida, quizás vas a ser derribado en algún momento, como Pablo decía, derribado pero no destruido. Quiere decir que uno va a experimentar derribos, pero no puede quedarse en el lodo. Los hijos de Dios no se pueden quedar en el lodo, no pueden quedarse tirados, tienen que levantarse e ir para que la presencia de Dios vuelva y de nuevo volver a encontrarse con la victoria. Porque aquí se me venía ese pasaje de cuando le dieron el arca a aquel pueblo en una ocasión, Israel, y ellos empezaron a perder, y David se dio cuenta de que el arca no sé cuánto tiempo pasó, 6 meses, no sé cuánto tiempo, se me está viniendo ahora este pasaje, pero es importante que usted lo va a encontrar. A los de Obed Edom parece que habían llevado el arca y ellos tenían victoria, y David dijo, no, traigan el arca para acá. Y cuando volvió el arca, que era la presencia donde se manifestaba la presencia de Dios, entonces allí volvió otra vuelta a respirar Israel, volvió otra vuelta a la victoria, volvió otra vuelta, o sea, David discernió que sin la presencia de Dios iban a ser derrotados. Entonces es tremendo cuando uno pierde eso, y por eso el temor hace ese efecto, alejarte. Entre más te alejas de Dios, más vas a tener temor de lo que pueda suceder en tu vida, en tu familia y en todo lo que realmente está sucediendo. Ajá. Amén, gloria a Dios. No, es tremendo porque sinceramente, en vez de decir en estos tiempos, Señor, heme aquí, envíanos a donde sea, estamos más preocupados de lo que pasa en el mundo que en lo que pasa dentro de la iglesia, porque con muchas señales que están aconteciendo, la iglesia sigue dormida, la iglesia está en sí dormida, la iglesia no quiere despertar, y hasta me he dado cuenta que se ha apagado la adoración, la alabanza, donde en realidad tendría que, sabemos que en los últimos tiempos va a ser restaurada la alabanza y la adoración, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser, como decías vos, ministros nosotros de la alabanza, claro, ¿verdad? Nosotros debemos de ser esos David, claro, exactamente, para que la alabanza y la adoración sea restaurada en estos tiempos, brindarle esa adoración que el Padre anda buscando en espíritu y en verdad, que se ha perdido. Yo creo que esa es la presencia que hay que también rescatar. Aparte, la Biblia lo dice en 1 Corintios 15, que Dios restaurará el tabernáculo de David que está caído. Es decir, eso habla de la alabanza, es decir, que la alabanza va a ser restaurada, porque la alabanza es una de las cosas que nos va a permitir realmente bajar la presencia de Dios. Cuando hay una alabanza que va dirigida a Dios, ¿verdad? Porque tiene que ser dirigida a Dios, no hacia el hombre, no, porque hoy más se va a celebrar voces y instrumentos, y es como que quién toca mejor. Pero yo creo que cuando nosotros
logremos, ¿verdad?, tener ese espíritu de adoración y alabanza que sale desde nuestro espíritu hacia Dios, téngalo por seguro que las cosas van a cambiar. Como le cambiaron a Pablo y a Silas, ¿no? Ellos no tenían instrumentos, pero cuando empezaron a cantar allá en la cárcel, se acuerda que los habían echado ahí. Dice la Biblia claramente de que empezaron a cantar himnos a Dios y la cárcel tembló. Las cadenas de los presos se rompieron. Quiere decir que cuando está la presencia de Dios hay cadenas que se rompen. Las cárceles, dice, los presos las puertas de la cárcel se abrieron. Quiere decir que puertas se van a abrir enormemente y tremendamente cuando uno baja a la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestra vida primeramente, porque yo creo que lo primero que el Señor le da seguridad es a su pueblo, ¿no? A su pueblo que sabe adorarle, bendecirle, porque yo creo que también eso hay que discernir si estamos haciendo lo correcto en la forma de adorar a Dios, porque la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. De tales adoradores se agrada a Él. Imagínense, entonces quiere decir que hay muy pocos que le adoran de verdad, en espíritu y en verdad, ¿verdad? En verdad es saber qué es lo que uno está cantando y la realidad que está diciendo aquello que está saliendo de nuestra boca. Entonces esa es otra cosa muy importante, ¿no? Es muy importante la alabanza y la adoración, porque a veces no sabemos qué estamos cantando o qué le estamos cantando diciendo al Señor. Nosotros mismos hablamos siempre en nuestro hogar que hay que saber discernir qué canto le cantamos al Señor, porque a veces las canciones no son canciones que inspiradas. El Señor busca que tenga unción. Ajá. La canción que tenga unción y que llegue al Padre. Porque como decís vos, es como que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y también en estos últimos tiempos deberíamos de transformar y renovar nuestra mente. Claro. Renovar nuestra mente para que nosotros podamos entender, como dice Romanos 12:2, dice, y no os adaptéis a este mundo, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos de tener una mentalidad apostólica y profética en estos últimos tiempos, una mentalidad pionera. Amén. Una mentalidad que vaya hacia afuera, que no nos quedemos, como dice el Señor, que no nos quedemos adentro como una mente colona, ¿verdad? Claro, correcto. Sí, yo creo que ese fue el principio que tuvo la iglesia, ¿no? O sea que la iglesia al principio adoptó esa mente y esa mente hizo llevarlos no solamente a que vieran el poder de Dios en acción, sino también todo lo que se empezó a restaurar ahí fue impresionante. Ellos vivieron esa gloria impresionante dentro de la vida que vivieron en ese entonces. Y lógicamente la alabanza era una de las cosas que ellos tenían realmente bien metidas en su corazón. El hecho está, pues, la experiencia de Pablo y de Silas, ¿no? Era porque realmente tenían conocimiento de lo que era la adoración verdadera y la alabanza a Dios. Por eso es que fue impactante lo que sucedió en esa experiencia de Pablo y Silas en la cárcel, que cantando, imagínense cantando todo lo que pudieron bajar, imagínense todo lo que podemos bajar nosotros cantando, pero hay mucha mezcla ahora, y yo creo que si nosotros logramos tener una fuerte comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a guiar a nuestros músicos, va a guiar a nuestros directores, como para poder crear ellos música en sí, ¿verdad? Pero cuando no hay presencia, tal vez eso es lo que pasa. Cuando no hay presencia, no hay no reparte el espíritu, quizás no reparte dentro del que está trabajando en ese rubro, no reparte conocimiento. Porque note usted que cuando David, que escribió los salmos, el cantor de Israel, y qué tremendo, me imagino, la presencia de Dios caía, él pasaba cantando allá con las ovejas y todo eso, bajaba la presencia de Dios y Dios lo inspiraba con tremendos salmos, con tremendas canciones, y caía tanto la presencia de Dios en él, y que en esos momentos que estaba en la presencia de Dios aparecía un tigre, ¿verdad? Un león queriéndose comer una ovejita, y con la presencia de Dios no era porque él tenía la fuerza, sino porque al estar en la presencia de Dios en él, tenía la fuerza de Sansón como para poder destruir
a un león o a un oso, dice que le abría el hocico y hermano, la fuerza que tenía no era una fuerza natural, si era un mozalbete, era un joven, pero cuando estaba bajo la presencia de Dios no había, hermano, no hay diablo que pueda resistir eso, como en el caso de David, porque nos está hablando exclusivamente de eso, de los monstruos. En aquel entonces los monstruos que se presentaban eran físicos, literales, los enemigos eran literales, los filisteos, los amorreos y todos los feos que están ahí, ellos eran literales, ¿no? En cambio, hoy no, hoy son espirituales, pero con la presencia de Dios, se lo aseguro que entonces vamos a caminar más seguros en esta tierra, y Dios en su misericordia nos ha de librar del oso y del león espirituales que están en este tiempo trabajando en gran manera. Y creo que ese es un punto muy importante, y la presencia de Dios nos va a llevar al conocimiento, a la revelación, al discernimiento, para que podamos ver lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo cosas tremendas, cosas serias, lo que se está dando en este tiempo, hasta las desclasificaciones científicas está confirmando la palabra en toda la dimensión, ¿verdad?, de lo que se debe de saber. Hablar de estos temas que hemos estado también hablando en YouTube, que también usted puede verlos ahí, hemos hablado muchos temas proféticos que realmente pueden ayudar en gran manera a la Iglesia de Cristo a poder ver el panorama profético del que estamos viviendo. Hay temas muy fundamentales que deberíamos de conocer y no ignorarlos, como para poder estar a tono, si es que realmente esperamos al Señor, si es que realmente queremos irnos, ¿no? Amén, sí, la verdad que hay muchos temas importantes proféticos de estos últimos tiempos que el apóstol ha tocado ahí, y la verdad que uno de los temas principales y fundamentales es cuántos años falta para el arrebatamiento. Sí. ¿Cuántos años falta? ¿Cuánto nos falta? O sea, estamos a las puertas ya de que el Señor, como le dijimos este año, nosotros le hemos tocado las puertas de oportunidad que el Señor tiene. Quizás tú que estás del otro lado en este día tan importante que el Señor nos ha permitido estar acá juntos hablando una palabra de bendición para tu vida, quizás este sea un día de oportunidad, para que el Señor, una puerta que el Señor esté tocando a tu puerta. Y quizás diga, estoy viendo este video, pero no es por casualidad, sino que el Señor está tocando tu vida. Quiere que tú te reconcilies, quizás estás apartado del Señor, pero en estos últimos tiempos te instamos a que tú puedas tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y tú puedas reconciliarte en estos tiempos finales, porque ya estamos a las puertas. Solo que la iglesia, como decíamos al principio, está dormida. Sí, yo creo que la iglesia está por eso es que Efesios capítulo 4, capítulo 2:14, algo así, o 4:14, le dice, ¿verdad?, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es tremendo ese pasaje, porque Dios está llamando al despertar, ¿verdad? Está llamando, ahí están. Efesios 5:14. Efesios 5:14. ¿Qué dice? Dice así: por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Oiga, aquí Cristo le está hablando a la iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Es decir, hay mucho pueblo de Dios que está muerto totalmente, y debe de despertar en esta puerta de oportunidad que el Señor le está dando a través de estos mensajes, a través de otros mensajes de otros siervos y siervas tremendas del Señor. Creo que está llamando a ese despertar a todos, para que así de esa manera podamos alinearnos en el ejército que Dios está preparando para llevarlo, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, algunas matemáticas ahí en ese mensaje que puede escuchar. ¿Será el arrebatamiento 2021-2022? Ese mensaje es muy importante que lo oigamos, porque puede ser que no nos quede mucho tiempo, y si nos da más tiempo lo seguiremos esperando al Señor, pero yo creo que de este año hasta el 30 está bien caliente la cosa, está realmente muy
muy delicado. Por eso creo que Dios está llamando a su pueblo en este tiempo. Siempre hay un trompetazo de Dios, ¿verdad? Una palabra de Dios para que aquel que no esté despierto pueda despertar en este tiempo y así pueda realmente venir a reconciliarse al Señor o a aceptar a Cristo, ¿no? Porque creo que hay mucho pueblo, incluso mucho pueblo que está en la idolatría. Por eso el Señor le dice ahí en Apocalipsis, también hay una palabra que dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Quiere decir que hay pueblo de Dios que está metido, está ensuciado, está contaminado, está allí, pero Dios en su misericordia, incluso ha hecho que el mundo religioso, los líderes más importantes del mundo religioso, puedan desacreditar la Biblia hoy y decir que la Biblia está obsoleta y que se debe de reescribir de nuevo. Lo dijo el máximo, por supuesto, expositor de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Dijo que había que reescribir la Biblia de nuevo porque ya algunas cosas han pasado de moda. Y yo creo firmemente que la Biblia no ha pasado de moda, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y la Biblia es el libro, el bestseller de todos los tiempos. Nunca ha pasado de moda y hoy más que nunca está muy actualizada. Y ellos dicen que la Biblia no está muy actualizada para los tiempos que se viven. Es triste porque como que uno se pone a pensar y dice: Dios mío, este señor no ha leído la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es tremenda, hermano, la verdad, pero tremenda. Mire, nunca ha pasado de moda. Y cada vez que pasa el tiempo, es peor todavía, porque las profecías, como lo hemos dicho antes y lo decimos de nuevo, y qué bueno que usted ponga atención a esto, es de que casi el 80% de las profecías bíblicas se han cumplido. Y el 20%, como lo hemos dicho, eso es para la tribulación y la gran tribulación. O sea que estamos ahí al borde, pues, porque el arrebatamiento puede ocurrir hoy, porque según las matemáticas puede ocurrir el 21 o el 22 con más certero, para ser un poco más certero. Pero si las matemáticas no juegan, hasta el 30 está muy caliente la cosa, por la agenda de la ONU, que es la que va a conformar el orden mundial, que es hasta el 2030. O sea, estamos totalmente al borde de todo esto, estamos al borde de muchas cosas tremendas. Amén. Como he escuchado también mucho pueblo de Dios y también muchos ministros que dicen: sí, pero llega el 21, llega el 22, el Señor ya venía hace rato. He escuchado muchos comentarios a mis oídos que dice que ya vienen diciendo de que el Señor viene, de que el Señor viene hace mucho tiempo y el Señor no viene. Entonces se toman de esa palabra como para no sé si para justificarse, para una excusa, claro, o porque el enemigo también quiere tenerlos ahí rondando, digamos, y tenerlos diciéndole, porque es una trampa también del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, amén, viendo a quién devorar. Entonces debemos nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, prepararnos y estar alertas, pero digo que siempre, yo les digo siempre a las hermanas y a los hermanos, debemos de intimar con el Espíritu Santo de Dios. Tremendo eso, porque a la hora menos pensada, dice la Biblia, el Señor viene. Y fíjate qué tremendo eso que tú acabas de decir. Me abordó un hermano aquí en Pilar. Sí, me abordó un hermano haciéndome ese mismo comentario. Me dice: pero si todo el tiempo han dicho, y yo recuerdo a mi papá también, que me dice: mira, hijo, ahí me recordó a mi papá, porque mi papá me dijo en algún momento: si eso hace tiempo, hijo, vienen diciendo que Cristo viene y todo eso, ya pasó mucho tiempo. Y el Señor me reveló cuando estaba con este varón ahí, y me dijo el Señor: no ha pasado mucho tiempo cuando yo dije eso. ¿Cómo? No ha pasado mucho tiempo. Apenas, me dijo, llevo 2 días de haber dicho eso. ¿Cómo 2 días? ¿No has leído en mi palabra, en Pedro, que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Y desde que él dijo esas palabras han pasado 2 días.
en el tiempo de Dios. Es decir, que en el tiempo de Dios no ha pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que como al estar en los tiempos nuestros, nos parece que ha pasado mucho tiempo, pero en los tiempos de Dios, no. Ahora, vamos a ir ese pasaje está ahí en, creo que está en Mateo 2:36, ¿no? 24, perdón, 24. 36. 24:36 dice así, lo leemos para que usted pueda entender. Dice así: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Tremendo, ¿va? Porque esto quiere decir que del día de la segunda venida, porque ahí está hablando exclusivamente de la segunda venida, nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo. Pero imagínense que ahora Cristo resucitó, Cristo se levantó de entre los muertos, volvió otra vuelta a la dimensión de Dios, porque Cristo es Dios y el Verbo se hizo carne. En su ministerio terrenal, lógicamente, Dios hace como que no sabe, siempre a veces se involucra en eso, pero luego vuelve a su naturaleza, y ahí sí, lógicamente, si Cristo no sabe ahora, sería ridículo, ¿verdad? Pero en ese entonces, cuando está hablando, porque estaba en su ministerio terrenal. Pero lo tremendo es que sabemos nosotros que de la segunda venida nadie sabe, ¿verdad? Pero la segunda venida es distinta al arrebatamiento de la iglesia. Hay dos palabras que se usan en la Biblia, venida, que una es innegablemente parusía, ¿verdad? Manifestación, presencia, venida del Señor en lo secreto, que es el arrebatamiento. Y hay otra venida que se le pone la palabra griega epifanía, que es la que se usa allá en Apocalipsis 1:7, que dice claramente que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, que esa es la venida pública. Entonces, de la segunda venida nadie sabe, pero del arrebatamiento de esa venida a escondidas, sí nosotros vamos a poder saber. Él se va a revelar a la novia para decirle nos vamos a casar, porque la Biblia lo dice también. Ahí en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1, del Apocalipsis 3, 1 al 3, dice así, de esta manera. Léelo si quieres, o no lo tienes. Sí, lo tengo acá. 3 del 1 3 al 3, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estáis muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré como ladrón y no sabrás. Quiere decir que unos van a saber. Si no velas, si no te consagras, quiere decir eso: vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que sí se va a saber. Incluso también 1 Tesalonicenses 5, el versículo aquí 6, dice: por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. No, perdón, el 4. Mas vosotros, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:4, perdón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Oyó? Si usted une Apocalipsis 1:3, ¿verdad?, en donde dice que hay que estar en vela, porque si no velas, vendré sobre ti y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que hay un grupo que sí va a saber, al menos va a atisbar. Dios le va a revelar con la unción de Isaacar, ¿no? Dios le va a revelar cosas tremendas, innegablemente. Y ahí está hablando bien claro que algunos van a saber, o sea, van a poder discernir el tiempo en el que están viviendo.
Pero de la segunda venida no, porque la segunda venida es en la gran tribulación. Ese día que está diciendo es en la gran tribulación. Esos son dos venidas. ¿Ah? Una en secreto y la otra pública. Y en la pública, la Biblia dice que viene la iglesia con Cristo, viene montada en caballos blancos con Él, para regir y gobernar la tierra con vara de hierro. O sea, en la segunda venida, nosotros no esperamos la segunda venida. No, la segunda venida es en la gran tribulación, es al final de la gran tribulación, cuando venimos con Cristo, la iglesia que fue llevada, que fue arrebatada, que se fue en esa venida que le puse ahí de la parusía, que se le presenta el Señor, se le manifiesta. Es la iglesia que está despierta, es la iglesia que está, que es la perla. Porque ahora estaba estudiando justamente eso, acerca del mercader, de la parábola de la perla fina, acerca del mercader que busca perlas finas, ¿verdad? Y al encontrar una perla fina de gran valor, entonces vende todo y la compra. Esa perla fina, ¿verdad?, de gran valor, es la iglesia novia. Y las otras perlas sí, son comunes y también son salvas, si lo vemos en la figura. ¿Ah? Pero el Señor viene por esa perla fina, que es esta la que va a ser arrebatada y la que va a ser llevada al cielo por el Señor. Pero es tremendo cuando uno mira a la luz de la palabra esos pasajes y los pone bien claros, porque pareciera que se contradijera la palabra, pero no, la palabra no se contradice. ¿Ah? Vendrá como ladrón, no es que sea ladrón, vendrá como, ¿verdad? Y a algunos les va a avisar que es esa novia que está bajando la presencia, que está intimando con el Espíritu Santo, que está metiéndose con el Señor, que está buscando la presencia de Él, etcétera. Esa iglesia es la que va a ser arrebatada primero, porque hay unos que arden y hay otros que no, ¿me entiendes? Amén, tremendo. Cuando estabas hablando se me venía ese versículo de Oseas 4:6 donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Correcto. No es que no tiene conocimiento el pueblo, sino que a veces perecemos de ese conocimiento porque no buscamos, porque no intimamos con el Señor. Mi pueblo perece en estos últimos tiempos, por eso es tan importante. Otra dice porque le faltó. No que no tenía, pero le faltó. ¿Por qué? Porque perdió de intimar. Porque Dios se revela a todos, al que quiera, porque ahora ya el velo se rasgó de arriba abajo. Y ya el lugar santísimo puede entrar todo el que quiera con libertad. Pero es tremendo ese pasaje también. Mi pueblo pereció. Otra, Isaías habla también: mi pueblo fue llevado cautivo, dice, por falta de conocimiento. Fue llevado cautivo. Quiere decir que uno puede estar cautivo hasta por espíritus, ¿verdad? E hipnotizado, hechizado también por espíritus, para no poder ver la gloria de Dios. Porque los Gálatas, por ejemplo, en las mejores versiones, dice: oh Gálatas, dice una versión muy fuerte, Dios llega al hombre, la versión Dios llega al hombre, dice: oh Gálatas estúpidos. Mire, qué fuerte, ¿no? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó para volver otra vuelta a los rudimentos, ¿verdad?, de la ley? Porque Pablo ha llegado a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y les había llevado el evangelio de la gracia, y ellos lo habían recibido y vivían, y de repente aparecieron, hermano, otra vez hechizados. Es decir, los cautivaron, un espíritu los cautivó para que no pudieran ver la gracia de Dios más plenamente. Y eso es grave realmente, y eso es lo que a veces está sucediendo. Mi pueblo es cautivo por falta de conocimiento, o es destruido por falta de conocimiento. Lo tremendo es que más abajo de ese versículo, ese mismo versículo que tú estabas citando ahí, si lo leemos completo, es bien grave, porque dice ese pasaje, tal vez si lo leemos, porque si lo dividimos en tres partes, ese versículo, es tremendo por lo que dice, ¿verdad? Esa porción. Yo se lo voy a que lo veamos ahí,
Y va a ver qué tremendo, porque sí, vale la pena que leerlo, porque dice que si tú como sacerdote, dice ese pasaje, rechazas el conocimiento, yo no quiero que tú me representes. No quiero que me representes. Vamos a ver. Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oiga. Por cuanto tú has rechazado. Fíjese, primero, mi pueblo es destruido o llevado cautivo, si busca la referencia en el pasaje paralelo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Número uno. Si ese pueblo sigue de esa manera, o el sacerdote, que en este caso es el ministro, mire cómo dice. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Eso quiere decir, en cuanto tú has rechazado mi palabra, porque no la has leído, porque no te has metido, porque no has indagado, porque no has investigado, ¿qué dice? Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Ok, yo también te rechazaré, quiere decir, si tú eres falto de conocimiento, quiere decir eso, yo no quiero que tú me representes, dice Dios. Wow, es grave. No lo digo yo, con todo respeto. Lo dice la Biblia. Si tú estás ignorando el conocimiento mío, que es la palabra de Dios, y no la escudriñas, no te metes, no buscas, no investigas, yo no quiero que tú me representes, porque él no quiere que uno lo represente mal. Yo, dice, te rechazaré para que no me representes, para que no sea mi sacerdote. Tú puedes seguir hablando, diciendo, etcétera, pero yo no quiero que me representes a mí. Puedes representarte a ti si quieres, pero a mí no. Porque a mí me tienes que representar, como que está diciendo Dios, como enojado. A mí me tienes que representar bien. Porque yo quiero que mi pueblo al cual tú alimentas, tiene que ser bien alimentado. Tiene que ser bien enseñado, instruido, adoctrinado. Y lo más tremendo no es eso. Ahora miren lo que dice el otro pedacito, el tercer pedazo de ese versículo. Dice así: como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La ley, la palabra, porque está hablando en términos así. Yo me olvidaré de tus hijos. Wow, eso sí es grave. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque imagínense, ¿cuántos hijos no están olvidados hoy en esta etapa? ¿No será que por eso hay tremendos problemas en ese caso? Dios mío, que el Señor tenga misericordia. Lógicamente, sabemos nosotros claramente que nuestros hijos, mientras vivan con nosotros, están bajo leyes, porque nosotros les instruimos y les decimos a qué horas tienen que llegar y a qué horas tienen que estar en la casa. Pero cuando llegan a los 18 años, ya que el Señor tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero tú ya los llevaste hasta esa edad. Porque lo difícil es pasar el tramo de esa edad hasta la edad esa, de los 18, cuando ya son supuestamente ellos grandes, ¿verdad? Cuando uno ya se libera y dice, tú ya eres mayor, ya no te tienen que decir nada. Lo lindo en este caso es que la instrucción que le hayas dado a tu hijo, aunque se te vaya al mundo, como se le fueron a Elí, como se le fueron a Samuel, grandes, tremendos hombres de Dios, pero a uno le reclamaron y al otro no. A Elí le reclamaron por no estorbarles el pecado a sus hijos, ¿verdad? A Samuel, que también sus hijos se perdieron, no le reclamó, porque él sí les estorbó el pecado, los instruyó al menos. Entonces hay algunos que les van a reprender y a otros que no. Eso va a depender de cuánta instrucción hayamos dado nosotros, porque esa es la dicha de un padre, enseñarle a los hijos, y ya después los hijos van a decidir, ¿verdad? Porque cada quien dará cuenta por su propio pecado, dice la Biblia, porque cuando llegan a cierta edad ellos deciden, ¿no? Entonces, pero el padre debe estar tranquilo que dio instrucciones, como dice la Biblia, instruye, ¿verdad? E incluso a tu hijo en el camino, para que cuando sea grande no sea parte de él, para cuando el mundo lo jale, porque el mundo los va a jalar, como siempre. Pero esos pasajes que estamos leyendo con respecto a esto, ¿verdad? Yo no quiero que tú me representes, me olvidaré de tus hijos, entonces es bastante delicado. La verdad que es tremendo lo que estamos hablando, este tema tan importante, ¿verdad? También lo que estábamos hablando en Oseas 4:6, de mi pueblo pereció, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Y me impresionó mucho lo que decías con respecto a los hijos,
de instruirle a nuestros hijos, porque hoy en día muchos padres están preocupados, están atemorizados y están con ellos mismos, creo que se ponen mal por sus hijos que no están dentro de la iglesia. Y sus hijos ya tomaron los 18 años, ya son mayores de edad, ¿verdad? Y hay mucha gente muchas hermanas más que nada, porque siempre viste que es la mamá la que se pone más mal, más triste, más atemorizada por lo que le pueda llegar a pasar. Pero ese tema es muy importante con respecto a los hijos, porque ¿qué le podemos dar un mensaje a ese padre o a esa madre más que nada para que se quede tranquila si hizo bien las cosas o no, de instruir a su pequeño? Yo creo firmemente que si tú instruiste a tu hijo, le enseñaste, le hablaste, lo llevaste a la congregación y todo eso, y ya él llega grande y se aparta, bueno, ya ese es problema de él en ese sentido, innegablemente. Ahora lo que toca, si hemos hecho malas cosas también, es orar y pedir misericordia, que el Señor los visite. Pero yo creo que muchos padres de familia han tenido la oportunidad, yo he conocido muchos en las iglesias, por supuesto, que hemos ministrado. Hemos conocido niños que nacieron en la iglesia, pero luego fueron creciendo y después los padres los empezaron a dejar en la casa, los descuidaron, no les dieron cultura de iglesia. Entonces eso es un gran problema. Los hijos, mientras están con uno y son chiquititos, tienen que tener leyes de conducta que viene de parte de los padres. Es decir, tú no te quedas ahora, no, que yo me quiero quedar ya cuando tienen 10 años, 5, 7 años, que ya pueden hablar bien, no, yo no quiero hacer esto. Hijo, vamos, tú tienes que estar conmigo y se acabó, punto. O sea, él debe de estar, él no se manda solo, ¿verdad? Llegará un momento, por supuesto, que uno lo libera, porque llega el momento de la liberación. Por eso la Biblia incluso dice, dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque ya va a llegar un momento donde va a pedir mujer, donde va a querer tener su esposa, donde va a querer liberarse. Bueno, gloria a Dios por eso, pero hasta ahí, hasta que se liberen de la casa, todavía el padre como la madre tienen los derechos de ponerle límites, ¿verdad? Ahora, si usted no le puso límites, que muchos padres han fracasado en eso, ahora están con la consecuencia de que sus hijos están en la droga, están en el alcoholismo, porque se quedaron con amigos o impíos que los llevaron a hacer cosas realmente que no estaban de acuerdo a la palabra, y eso hizo que tal vez se descarriaran. Pero yo creo firmemente que si nosotros instruimos a nuestros hijos, ¿verdad? El día de mañana, como dice la Biblia, se tiene que cumplir, porque dice la Biblia, instruye a tu hijo en la carrera para que cuando sea viejo no se aparte de él. Quiere decir, instruirle para que cuando sea viejo no se aparte, es porque de alguna manera el enemigo, el mundo, la universidad, lo va a jalar. Es como un imán que lo jala al pecado. Y por eso es que a veces usted mira a los hijos de 15, 14 años ya rebelándose contra el papá, contra la mamá, ¿verdad? Porque ya se creen ellos grandes, y ahí es un gran problema. Pero si tienen instrucción, yo se lo digo por experiencia propia, que los hijos difícilmente van a dejar de estar conectados con Dios. Quizás el mundo los va a jalar, y tarde o temprano, cuando papá quizás ya no esté o mamá ya no esté, de seguro el Dios del cielo va a tratar con ellos, y quizás en aquellos que están apartados los va a tratar fuertemente, pero para llevarlos, ¿verdad?, otra vuelta para que sirvan al Señor. Creo que esa es la ventaja que tenemos aquellos que podemos instruir a nuestros hijos. Así no lo tiene el otro que no ha instruido, porque hay hijos ahora que le faltan el respeto a sus madres más que todo, porque la Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a su madre. Si uno va a la cárcel, lo que va a ver son madres, la mayoría, los padres, muy pocos, ¿verdad?, van. Pero si usted va a ver a las cárceles, solo madres están ahí, que han sido avergonzadas por sus hijos, porque han cometido delitos, porque han cometido un montón de cosas. Y estoy hablando de hijos de hijos de Dios. Hay hijos de Dios que se han perdido en esa fase, ¿verdad?, y que están perdiéndose, y que ahora, por supuesto, como padre te toca orar. Ahora, si lo has instruido,
tranquilo, no te preocupes, porque ahora él ha tomado la decisión. Tú le enseñaste el camino bueno, le diste gracia, porque también es otro factor importante. El legalismo y la gracia son dos cosas que realmente pueden marcar la vida de un hijo. Si tú lo criaste con legalismo, de seguro tarde o temprano van a querer irse de tu casa, porque no aguantan la presión del legalismo, porque el legalismo es el que ha destruido muchas familias y muchas cosas. Pero si tú eres un hombre de gracia, de amor, de misericordia, en donde conseguiste que tus hijos puedan decirte hasta los pecados que puedan haber cometido y puedan tener la dicha de poderse ministrar contigo, con tu papá o con su mamá, ya ganaste un terreno muy grande, porque eres un hombre de gracia, de restauración, y sabes que el pecado no solamente te puede alcanzar a ti y a mí, ya no digamos a nuestros hijos. O sea, cuando tú conoces el evangelio de la gracia, que también tenemos estudios, porque tenemos una escuela que ahora la va a mencionar, el estudio de la gracia es algo que cambia la vida de las personas y cambia los hogares también. Es tremendo, sí, tenemos, así como dijo el apóstol, Escuela Superior de Discipulado Apostólico. Damos gracias a Dios por todos esos temas importantes que, como decía, tú que eres padre o madre de familia, la verdad que tenés que estar tranquilo. Yo le decía a una hermana, la ministraba, que tiene que estar tranquila si ella instruyó bien a su niño, porque sinceramente ellos son los que deciden. Ya tienen mayoría de edad como para decidir, y tarde o temprano el Señor se va a glorificar, yo creo, en sus hijos. La verdad que sinceramente hay hijos que tienen grandes potenciales y dones que el Señor les ha dado, y creo que en estos últimos tiempos, como estamos hablando, es muy importante que nosotros oremos por ellos, oremos y ayunemos. Nos resta eso. Nos resta, si tú eres madre o padre de familia y los instruiste bien a tus hijos, quédate tranquilo, porque hiciste bien tu tarea. Amén, yo digo así, hiciste bien tu tarea. Porque hay hijos ahora que son rebeldes, que son orgullosos, pero ¿por qué? Por falta de doctrina, por falta de instrucción de papá, de mamá, y faltan mucho respeto, así como decía el apóstol, porque no instruyeron bien. Y como decía el apóstol, hay muchas madres, que la mayoría son madres en las cárceles. Sí. Creo que como mucho hay 2 padres en las cárceles, pero mayormente son madres. Por eso es importante que el padre se instruya también, porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Entonces, si yo me llama el Señor a su familia, no me llama solo para estar inactivo, ¿verdad? Cuando uno lo llama, ¿qué es lo que despierta en uno? Comprar una Biblia, leerla, escuchar a su pastor, escuchar prédicas, escuchar alabanzas genuinas, escuchar mensajes que le pueden llenar el alma. Eso es lo que hace uno en el evangelio. No es solo para ir a la iglesia y ir a comer chicles o ir a ver a la gente. No, yo creo que cuando uno es llamado, lo primero que se despierta, al menos yo creo que el evangelio es así, porque a mí esa es mi experiencia. Yo nunca había tocado la Biblia, pero solo para fumar marihuana, le cortaba las hojas nada más, ¿verdad? Pero cuando uno se convierte realmente, lo primero que quiere saber es qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestro Señor Jesucristo, con respecto a sus promesas, con respecto a todo. Uno empieza a leer, investigar, a meterse, y yo creo que ese factor es muy importante. Hay unos que, bueno, ya me convertí y apenas leen la Biblia, apenas van a la iglesia, apenas hacen un esfuerzo por meterse en un estudio para poder saber un poco más. Todo eso les va a ayudar a uno, y una de las cosas que usted debe de hacer realmente es instruirse, ¿verdad?, con respecto a cómo criar hijos, porque lo primero que quiere tener uno es hijos también, ¿no? O sea, porque es los hijos son una bendición. Entonces, como uno quiere tener hijos, ya ahí se convierte en un maestro, por ejemplo, porque tiene que enseñarle. Uno es el tutor, uno es el que va a estar ahí, la madre. Por eso dice que las madres salvarán a sus hijos engendrándolos. Y si una madre, ¿cómo? La madre no puede salvar. ¿Cómo es que está diciendo ahí? No, pero lo que está diciendo es instruyéndoles, enseñándoles. La madre engendrará a sus hijos educándolos como corresponde. Si una madre no tiene esos principios, y a veces le duele, por supuesto, corregirlos, disciplinarlos a los hijos, pero hay que hacerlo porque eso les va a ayudar. Disciplinarlos acorde, por supuesto, a la edad que tienen,
no tomarlos o castigarlos como animales. Pero sí, la instrucción es clave y la disciplina también. La Biblia dice que corregid a vuestros hijos con vara. Eso significa varas porque le va a doler. Por eso dice así, porque le va a doler, pero no estropearlo, destruirlo. Pero yo creo que es un tema muy tremendo que quizás tocaremos en otra oportunidad. Es muy largo, sí, la verdad, pero sinceramente es un tema muy importante que las personas, más las mamás, se ministran. La verdad que el tema familia, el tema de la pérdida y la falta de ministración que hemos tenido en los últimos tiempos también es muy importante, muy fundamental. Amén, pero sinceramente estamos, creo que llegando al final de esta hermosa parte, sí, de esta hermosa palabra que te impartimos en este día. Espero que, bueno, que puedas ponerlo en práctica, así como dijimos. O sea, la verdad que estamos dentro de los tiempos finales, proféticos, donde el Señor quiere que nosotros seamos expertos en discernir, amén, en los tiempos que estamos viviendo ahora como la tribu de Isaacar. Para saber qué hacer. Porque yo creo que la iglesia necesita saber qué hacer. Porque imagínense que se viene otra vuelta el encierro. O sea, ojalá no se haga, pero para saber qué hacer, ¿verdad? En este tiempo, cómo debo de buscar, cómo debo de hacer. Señor, instrúyeme, guíame, porque el Señor mismo lo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él os guía toda la verdad y a toda la justicia. Toda la verdad no la tiene ningún hombre, pero sí está en la Biblia la verdad. ¿Y quién la va a revelar? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a llevar, nos va a instruir, nos va a guiar, para que de esa manera podamos así ser efectivos dentro de lo que el Señor nos está llamando. Saludad, después oramos. Termina con una palabra así, una reflexión. Amén. No, bueno, le quería decir, bueno, de que también tenemos, como dijimos antes, mencionamos la Escuela Superior de Discipulado Apostólico, también tenemos muchas materias, tenemos la gracia, los temperamentos, que es muy fundamental en estos tiempos que conozcamos los temperamentos, que se conozcan los 4 temperamentos que tenemos, amén, que conozcamos a nuestro esposo, que nuestro esposo nos conozca a nosotras, amén, y así impartirlo al pueblo de Dios, amén. Tenemos también la guerra espiritual, tenemos muchos temas importantes, como dijimos anteriormente, debemos de estar preparados, amén, en estos tiempos, buscar del Señor y también tener conocimiento, amén. Tener palabra del Señor es muy bueno en estos tiempos, así Vamos que a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has permitido estar acá en Multimedios Galaad. Padre, te pedimos que bendiga, Señor, esta puerta que se nos ha abierto para poder publicar tu palabra, para poder hablar Señor, de lo bueno que tú eres. Te pedimos que bendigas a cada uno de aquellos, Padre, que está allí al otro lado y que nos está oyendo, Señor. Que esta palabra haya sido una palabra, Señor, de sustento y de bendición para que ellos puedan seguir adelante peleando la buena batalla de la fe y también despertar a este tiempo maravilloso que estamos viviendo, profético, porque sabemos que muy pronto retornaremos a nuestro hogar. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Saludos a todos ahí.